Bien, vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Y en la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Qué mejor, cierto, que la palabra del Señor para aconsejarnos, para enseñarnos, para corregirnos, ¿cierto? Y también para bendecirnos. Amén. La Escritura, ¿cierto?, hace esta analogía o esta comparación del cuerpo humano, ¿cierto?, con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que lo dice, ¿cierto?, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cierto?, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿cierto?, y también la misma dedicación, ¿cierto?, o tal vez el mismo interés, ¿cierto? Pero todos somos necesarios, ¿cierto? Los que no tienen interés siempre buscan alguna excusa, ¿cierto?, para no estar, para no cumplir alguna función como miembros de una iglesia, ¿cierto? Los miembros de nuestro cuerpo tienen funciones, ¿cierto?, que son prácticamente obligatorias, ¿cierto? A medida que se le da la orden a través del cerebro, ¿cierto?, tienen que ir cumpliendo ciertas funciones. Cristo, ¿cierto?, o el apóstol, hace esta comparación entre la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿cierto?, y el cuerpo humano, que es lo que nos va diciendo la palabra del Señor. Pero todos los miembros tienen pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿cierto? No respiramos por la oreja, sino que respiramos por la nariz, ¿cierto? No hablamos por la nariz, sino que hablamos por la boca, ¿cierto? No andamos con las manos, sino que andamos con nuestros pies, ¿cierto? Y nuestras manos tienen distintas funciones, ¿cierto? Y cuando ocurre esto, ¿cierto?, la palabra del Señor nos enseña esto, nos dice que el cuerpo, mire, el cuerpo humano puede ser atacado por virus. Póngame atención, por favor, ¿ya? Y siéntese, ¿ya? Los niños no me molestan que anden por allá, pero los adultos de verdad que me descomponen, porque siento que es que no debiese ser. ¿Cierto? El cuerpo humano puede ser atacado por algún virus o por alguna cosa, ¿cierto? Por alguna infección, ¿cierto? Puede ser atacado, ¿no? ¿Sí? De repente, ¿cierto? Bueno, y fuimos atacados ahora hace poco, ¿cierto? Nos estuvieron encerrados porque hubo un virus que se llama COVID-19, ¿cierto? Y que, escúcheme, se llevó a algunos hermanos, ¿cierto?, de iglesia. Bueno, se llevó a pastores, se llevó a hermanos, se llevó a obispos, se llevó a buenos, se llevó a malos, se llevó a quien quiso llevárselo, se lo llevó. Y por más empeño que hizo en respirar, se lo llevó igual, ¿sí? Y algunos, ¿cierto?, que los dejó por misericordia, ¿no? Tenemos aquí al Lázaro Alfredo González, ¿cierto? El Señor lo levantó de ahí, ¿cierto? Y a quien nos está viendo también, al Lázaro Hugo Polanco, ¿cierto? También el Señor los levantó de ahí de la muerte, ¿cierto? Y los rescató el Señor. Pero a otros, ¿cierto?, ¿qué nos enseñó o qué nos ha enseñado? Que nosotros no estamos inmunes como cuerpo, como persona, ¿cierto?, de que nos pase algo, que nos ocurra algo, ¿cierto? Nos atacó, ¿cierto? Y después empezaron, ¿cierto?, a vacunarnos, ¿cierto? Algunos los vacunaron así, a otros los vacunaron de otra manera, ¿cierto? Pero nos vacunaron, ¿cierto?, porque teníamos que, de alguna manera, recibir este cuerpo alguna protección, ¿cierto? ¿Y qué nos hicieron? Nos mandaron a vacunarnos, ¿cierto? Y yo, por ser en mi trabajo, nos decían, el piso 7 tal día se va a vacunar, el piso 6 tal día se va a vacunar, hasta que, ¿cierto?, llegaron al piso que trabajo yo, que es el piso 2, todo a vacunarnos. Nos pusieron la primera dosis y todo el asunto. Y recuerdo yo que la primera vez que me pusieron la vacuna, estuve re mal, me sentí re mal. Porque lo que hacen
es inyectarnos el virus, ¿cierto? Algunos decían que nos ponían un chip. Mentira. ¿Cierto? Algunos decían que era para marcarnos. Mentira. Nosotros ni nos imaginamos, escúchame iglesia, te digo algo, ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser ese momento. ¿Sabes por qué? Porque el día que pase eso, la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a estar gozando con su Señor, con su amo. La iglesia va a estar gozando con su amo, con su Señor. Por lo tanto, nosotros, ¿qué irá a pasar? ¿Nos van a marcar? No, si usted no tiene que pensar en eso, porque nosotros no vamos a estar acá. La iglesia va a ser arrebatada antes. Sí, a menos que usted quiera pasarlo, ¿cierto? Va a vivir la experiencia que le corten la cabeza. Escúcheme, y el virus, ¿cierto?, nos atacó. Yo me acuerdo que cuando me dio, transpiraba y transpiraba y transpiraba, pero me vino un dolor muy fuerte a la cabeza. Y que uno pestañaba y le dolía la cabeza, uno hacía cualquier movimiento y le dolía la cabeza, ¿cierto? Y algunos se sentían hasta morir, pero era el proceso del virus, porque el virus, iglesia, el virus puede atacar tu cuerpo. Los virus pueden atacar tu cuerpo. ¿Sí? Lo que los virus no pueden hacer nunca es dañar tu alma. El virus puede atacar tu cuerpo, pero el virus lo que no puede hacer es dañar tu alma. Esta que nos conecta con el Señor, esta que nos acerca al Señor, esta que habla con el Señor. Sí, que nos hace, ¿cierto?, acercarnos al Señor. Y el virus, ¿cierto?, nos puede atacar en cualquier momento, ¿cierto? Y nos pusieron, ¿qué cosa? Mascarilla, ¿cierto? Y cuando dijeron, pueden volver a hacer culto, lo que más compramos, mascarillas, ¿cierto? Mascarillas para niños, mascarillas rosadas para las hermanas, mascarillas negras para los hermanos, mascarillas celestes para quien quisiera, ¿cierto? No le gustara la rosada o el negro, ¿cierto? Habían celestes, mascarillas con osito para los niños, ¿cierto? La cuestión es que había que ponerse mascarilla, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos con la mascarilla? La poníamos acá. Otros se la ponían acá. ¿Cierto? Otros se las bajaban, otros simplemente se las ponían colgando en una oreja, ¿cierto? Y otros se las colocaban como debía ser. Pero este virus, ¿cierto?, que ocurrió, que hubo y que todavía está, ¿cierto? Y que viene otro, ¿cierto? ¿Qué nos enseñó? Que nosotros no estamos libres de cualquier enfermedad, de cualquier situación, que los virus, ¿cierto?, nos pueden atacar, ¿cierto? Y usted, a los niños, ¿cierto?, se resfría, les duele la guatita, ¿cierto? Los llevan al médico y el doctor, el pediatra o la pediatra le dice, tiene un rotavirus, porque es un virus que anda dando vueltas, rotando, ¿cierto? Y que ataca a los niños, ¿cierto? Pero después nos ataca a nosotros los adultos y nosotros andamos con el paracetamol, ¿cierto? Y limonadas calientes, y un montón de cuestiones, y le echamos limón, y le echamos limón, y le echamos limón, ¿cierto? Y lo único que hace es hacernos ir al baño, ir al baño, ir al baño. Porque seguimos resfriados igual. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que es? Es un virus, ¿cierto? Que en cualquier momento puede atacar nuestro cuerpo. Pero nunca tu alma. Porque estando así podemos clamar al Señor. Estando así podemos acercarnos al Señor. Estando así, ¿cierto?, nos podemos acordar del Señor. ¿Y sabes que en la iglesia también hay virus que la atacan? Porque es el cuerpo de Cristo. Hay virus que también la atacan y que están atacando hoy día a la iglesia. Y que hacen, ¿cierto?, que los virus cuando atacan a la iglesia, lo mismo que hace el virus con nosotros. Los virus a nosotros nos debilitan, ¿cierto?, el cuerpo y no tenemos ganas de nada. Y andamos con cara de... ¿Cierto? Y porque no puedo respirar, porque me duele todo el cuerpo, ¿cierto? Pero hay virus también que atacan a la iglesia. Y aunque nosotros no tenemos templo, tenemos iglesia. ¿Cierto? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Pero hay virus que también nos atacan. Y te pregunto, ¿y contra ese ataque qué inyección hay?
porque nos resfriamos, ¿cierto? Bueno, cuando yo era chico nos ponían penicilina y era dolorosa la cuestión, ¿cierto? Y nos daban una dipirona que venía en un sobrecito medio café, transparente, ¿cierto? O un mejoral, ¿cierto? O si no nos daban así una tableta china, rosá, ¿cierto? Hoy día no, ¿cierto? Nos inyectan, nos vacunan, ¿cierto? Pero hay virus, ¿cierto? Que hoy día también pueden atacar a la iglesia. Te pregunto, ¿qué inyección o qué mejoral o qué paracetamol o qué dipirona, ¿cierto? ¿O qué inyección puede haber cuando te ataca un virus a la iglesia? Nadie, ¿cierto? Yo no voy a ir con una inyección de fe, ¿cierto? Y diciéndole, crea, le estoy poniendo una inyección. Porque, ¿cierto? Los que saben colocar, aquí tenemos niñitas que son enfermeras, ¿cierto? Que trabajan en clínicas, que trabajan en hospitales importantes, ¿cierto? Que ellas, cuando tienen que colocar una aguja, no son como en El Salvador, ¿por cierto? Porque en El Salvador, ¡pam!, donde le cayó nomás, ¡pam!, y después le dejan todo el brazo morado. Pero tienen que tener el cuidado, ¿cierto? Y cuando a uno le ponen una aguja, una inyección, ¿cierto?, que no duele, uno dice, tenía la mano livianita, ¿cierto? Porque ni se sintió. Pero si usted me dijera a mí, mi pastor, póngame una inyección de fe, yo lo más probable es que le haga así, para inyectarle alta fe. Pero no tenemos, ¿cierto? Pero sí tenemos la oración que nos ayuda, ¿cierto? Y que nos requiere ayuda. Tenemos la palabra, ¿cierto? Pero también, ¿cierto?, tenemos la sangre de Cristo. Sí, tenemos la fe. Porque hay virus que van a atacar a la iglesia y que la van a debilitar. Porque eso hacen los virus, debilitan. ¿Y sabe qué? Hay un virus que se llama apatía, que ataca a la iglesia. La empatía, ¿cierto?, es cuando uno se pone en el lugar de otro. Pero la apatía, ¿cierto?, es un pecado letal, iglesia, porque tiene que ver con la indiferencia, tiene que ver con que la persona endurezca su corazón, que se infecte de esta rutina, ¿cierto?, diaria, y que a la persona la hace insensible el no estar ni ahí, el no estar ni ahí, que al hermano le pase algo, que a alguien le pase algo, no está ni ahí. Y es un virus, la empatía, ¿cierto?, es un virus que no nos hace colocar en el lugar del otro, sino que nos hace alejarnos del otro. Entonces, el que viene, ¿cierto?, y se infecta con este virus, viene a endurecer su corazón, es una persona que va a andar enojada toda la vida con todo el mundo, es una persona, ¿cierto?, que no le va a interesar las cosas del Señor, es una persona que va a servir, ¿cierto?, en la obra del Señor de acuerdo a sus mañas, ¿cierto?, y de acuerdo a sus deseos, y de acuerdo a su convicción, ¿cierto?, y de acuerdo a sus pensamientos. Porque le da lo mismo, ¿cierto? Y es el virus de la apatía. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, no ande un día sí, otro día no ande con un doble ánimo, sino que ande con la misma solicitud que cuando el Señor lo sanó, que cuando el Señor lo cambió, que cuando el Señor hizo algo por usted y usted dijo, te prometo serte fiel y servirte hasta la muerte. Con la misma solicitud, dice la palabra del Señor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Porque la apatía produce en el hombre, en la mujer cristiana, en la mujer de Dios, ¿cierto?,
en el hombre de Dios produce pereza. Entonces, como produce pereza, un día vengo, otro día no, otro día estoy, otro día no, otro día sirvo, otro día no, otro día estoy con todas las ganas, otro día no tengo ninguna gana, otro día quiero, otro día no quiero, otro día, cierto, estoy dispuesto, otro día no estoy dispuesto, otro día anhelo servir al Señor, otro día no anhelo servir al Señor. ¿Por qué? Porque cuando entra la apatía, ¿cierto? Esto de no estar en el mismo sentir que desde el comienzo, la persona, ¿cierto?, empieza a ver, ¿cierto?, el servir al Señor como algo que no tiene mucho valor. ¿Y saben lo que tiene valor en esta vida? Servir al Señor. Estar dispuesto a servir al Señor con el mismo ánimo, con el mismo deseo que se tuvo desde el principio, hay que tenerlo hasta el final. Y cuando uno tiene así, ¿sabe lo que vas viendo? La gloria del Señor. La gloria del Señor. Y vas buscando al Señor, y vas buscando al Señor, y nos vamos acercando al Señor, y nos vamos, ¿cierto?, acercando al Señor, y en este acercar al Señor lo que produce es bendición. Vienen los virus, tocan tu cuerpo, pero nunca tocarán tu alma. Porque tu servicio no tiene que ver con lo terreno, tiene que ver con lo espiritual, con lo celestial, con aquel que te ha hecho bien, con aquel que nos ha bendecido. Y cuando hablamos de bendición, no hablamos de casa, ni de auto, ni de buen trabajo, ni de buen sueldo. Hablamos de la paz, de la tranquilidad, de la alegría, del contentamiento, de lo que produce, ¿cierto? Que aunque el virus te toque, tu alma no. Y tu alma se siente gozosa, porque si algo te ocurre, estás cerca del Señor y sabes que Dios está ahí. Fuimos a ver a la hermana, acompañamos a la hermana Elvirita, ¿cierto? Que se murió su hermana de 90 y tantos años también. Y el hijo, ¿cierto? Que estaba un poco sentido por algunas cositas, nos dio la oportunidad de entregar la palabra así cortito, ¿cierto? Y estábamos predicando, se puso a llorar. Abrió su corazón, se puso a llorar mientras estábamos predicando la palabra. Después, ¿cierto? Le pedimos que si podíamos orar y nos permitió orar. Y oramos al Señor ahí. Y tomamos la Biblia y en una de la conversación el hijo dijo, bueno, venían los doctores a ver a mi mamita, ¿cierto? 96 años, parece que 94 años, y le decían, ¿y usted vive sola? ¿Usted vive solita? Y la viejita, ¿cierto? La abuelita le decía, no, yo vivo con mi Señor. Yo vivo con mi Señor. Y decía que los médicos la miraban. Tal vez nadie la fue a ver, estuvo postrada, pasó varias situaciones, ¿cierto? Nadie de donde ella se congregaba, ¿cierto? Pero ella partió con esta convicción, vivía con su Señor. Vivía con su Señor, compartimos la palabra, la abrimos y en el salmo que compartimos lo tenía con letras grandes así, el número, y tenía marcado el verso que íbamos a leer. Le dijimos al hijo, era porque esto lo hizo ella, porque para ella era importante la palabra. Buscaba y así lo encontraba rápidamente. El hijo lo entendió, hoy día permitió que fueran dos hermanos, ¿cierto?, allá al Parque Santiago a hacer un servicio de despedida. Después que estaba muy dolido, abrió la puerta para que la palabra del Señor también corriera en las vías de ellos. Sí, escúchame, porque el virus puede tocar tu carne, pero jamás tu alma. Y la apatía es un virus que puede tocar tu alma. Y cuando la apatía entra, ¿cierto? Y no está el mismo sentir que desde el principio, el corazón se endurece. Y te digo algo, un corazón duro no sirve aquí. Un corazón duro no sirve en la obra del Señor. El corazón duro hace problemas toda la vida. El corazón duro, ¿cierto? Va a hacer lo que quiere, va a andar como quiere. Y cuando quiere algún cargo, ¿cierto? Cuando quiere algo, va a estar así con el mejor ánimo, pero cuando se le otorga, no va a responder. El corazón duro, iglesia. El corazón duro.
Cuando entra la apatía en el corazón duro y pierde el sentido de servir al Señor de la misma manera que desde el comienzo, ese corazón duro después lo único que hace es estar aquí, pero lejos de Dios. Hay virus que pueden atacar a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Pero cuando atacan tu alma, porque el COVID no puede atacar tu alma, pero la apatía sí puede atacar tu alma. Y cuando atacan nuestra alma, lo que hacen es alejarnos del Señor. Lo que hacen es alejarnos del Señor. El cansancio, ¿cierto? Del compromiso eclesiástico. Cuando viene la apatía, ¿cierto? Es cuando uno ya no quiere servir al Señor, ¿cierto? Le da lo mismo estar sirviendo al Señor. Es más fácil renunciar al cargo, ¿cierto? Es más fácil renunciar a lo que el Señor nos da. Es más fácil decir, como dicen muchos y en algunas ocasiones, ¿cierto? Mi pastor, no, este año no me dé servicio, porque y de ahí para allá no tienen nunca más servicio, ese es el problema. Porque esto no es de acuerdo a lo que yo quiero, ¿cierto? Si el Señor a usted lo llamó un cargo, sirva al Señor de la mejor manera. No sea flojo ni perezoso. Sirva al Señor de la mejor manera. Y en lo que el Señor lo honró, usted va a ver la gloria del Señor. Porque todos nos cansamos, po. ¿Sí? Los pastores también nos cansamos, po. Y de repente como que chuta, ya, bueno, ya, hasta aquí nomás, listo. Me voy. Iglesia, hay uno que nos sostiene. Hay uno que nos sustenta. Hay uno que está ahí. Iglesia, hay uno que está ahí. Y ese es el Señor. Como dijo la hermana de nuestra hermana Elvirita. ¿Y con quién vive usted? ¿Vive sola? No, vivo con mi Señor. Oiga, tremenda enseñanza que nos dejó. Un día. Y la dejó después de muerta más encima. Sí. Y a veces, ¿cierto? Nos fatigamos, nos cansamos. ¿Cierto? Y dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar, dejamos de entregar primicias, dejamos, ¿cierto? De un montón de cosas porque pensamos que así me estoy vengando como del asunto del sistema. Iglesia, quien anda con apatía va a ser una persona amargada donde ande. Pero una persona que entra en la empatía de servir al Señor desde el principio porque está reconociendo lo que Dios hizo con él, lo que Dios hizo con ella. Esa persona le podrá pasar una planadora por arriba, se va a levantar, se va a sacudir, va a dar gloria a Dios y va a seguir adelante igual. ¿Sabe por qué? Porque ama al Señor más que sobre todas las cosas. ¿Y sabe el problema de los virus? ¿Sabe cuál es el problema de los virus? Que los virus son contagiosos. Por eso andábamos con mascarilla, ¿cierto? ¿Para qué? Para no contagiarnos, ¿cierto? Y cuando está, ¿cierto?, la guagüita chiquitita y llega alguien resfriado a la casa, ¿usted le pasa la guagüita? ¿Qué hace? Se la lleva al 5.º piso. Para que no la vayan a resfriar, no se vaya a contagiar. Porque los virus contagian, ¿cierto? Yo recuerdo que había gente que llegaba y tosía. Y uno, ¿cierto?, se ponía al tiro la mascarilla y se tapaba, ¿cierto? Y uno decía, pucha, el gallo que inconsciente, no sabe que puede estar contaminando. Iglesia, pero el virus de la empatía también puede contagiar. Entonces no se junte con los, iba a decir antipáticos, pero con los apáticos. No se junte con ellos. Júntate con aquel que te dice, vamos y sirvamos al Señor. Júntate con ese que dice, vamos a la iglesia a servir al Señor con alegría. Con ese júntate. Pero con el apático no te juntes, porque va a dañar tu alma. Y como él no quiere servir bien al Señor, o ella no quiere servir bien al Señor, va a querer que otros también hagan lo mismo. Júntate con el empático, porque ese te va a contagiar de buenas cosas. Porque los virus también contagian. Y en lo espiritual también hay gente que muchas veces va a contagiar con virus que son malos en la iglesia. ¿Y sabes qué? Quien trabaja en la obra del Señor de manera leal, de manera fiel, de manera constante, sin doble ánimo, con lo mejor que tiene, hay recompensa para él. Sí hay recompensa, sí.
hay recompensa. Leí el libro de Proverbios esta semana. El libro de Proverbios en el capítulo 22. En el capítulo 22, verso 29, que es el último verso que tiene el capítulo 22, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo, bueno para la pega? Y aquí viene la recompensa. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? No va a estar con el perraje. Va a estar con el patrón. Va a estar con los que mandan. Porque es solícito, ¿cierto? En su trabajo. Ese que es bueno para la pega, ese que no deja los trabajos votados, no deja los servicios votados, está siempre dispuesto, siempre dispuesto. Ese, ¿cierto?, va a tener un buen pago. Pero el que no estará delante de los de bajo condición, sino que, escucha, no va a estar ahí en el montón, va a estar viendo la gloria del Señor. Va a estar delante de su rey, va a estar agradando a su rey, va a estar agradando a su Señor. Sí, bendito es el Señor. La pregunta es, ¿quieres agradar al Señor? Entonces, que el virus de la apatía no te toque, no te infecte. Sirve al Señor con alegría, con corazón contento, con corazón feliz. Sí, y si tienes cargo, sírvelo, sirve al Señor. No pienses que no tienes la capacidad, porque nadie tenemos la capacidad. Tenemos al Señor que nos capacita, nos llama, nos capacita, nos llama, nos ayuda, nos llama, ¿cierto? Nos da la inteligencia, nos llama, nos da la sabiduría. Es el Señor. Sí. El segundo virus, ¿sabes cuál es? La incredulidad. Iglesia, el Señor nos va a responder. Iglesia, el Señor nos va a responder. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema? Es la incredulidad. Cuando vienen estas frases, ¿cierto? Al decir, ¿cree usted que el Señor va a hacerlo? Sí, lo va a hacer. Y se acercaba una abuelita de la iglesia para el domingo 31, cuando hicimos la Santa Cena, y me dijo: mi pastor, esto dice el Señor. Este año Dios abre la puerta. Lo veremos, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es el virus que ataca a la iglesia hoy día? Es la incredulidad, es no creerle al Señor. Si yo te digo, Cristo viene, ¿sí? ¿Sí? Pero este virus, ¿cierto?, contagia y la gente llega a no creer. Entonces, a veces, ¿cierto?, yo estoy admirado que cristianos, hombres que se han criado, hombres que están en la iglesia, tiran a la balanza la Escritura por el comentario bíblico de algún autor y hacen dudar a otro por lo que leyeron abajo. Y el comentario bíblico nunca ha sido inspirado. Usted podrá comprar un montón de diccionarios, un montón de comentarios, un montón, ¿cierto?, de concordancias que pueden haber, pero todo eso no es inspirado por Dios. Es la palabra, es la Escritura, es lo que está ahí, es lo que hemos leído. Eso está inspirado por el Señor. Y cuando hay oración, hay revelación. Y cuando hay revelación, hay interpretación. Y cuando hay interpretación, el hombre se convierte, la mujer se convierte. La palabra, cuando se predica la palabra, ¿cierto?, la gente conoce al Señor, la gente se convierte. Porque ¿a través de qué conocimos al Señor nosotros? A través de la palabra. Vino alguien, ¿cierto?, nos predicó la palabra y el Señor, ¿cierto?, cambió nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hay hoy día? Tenemos incredulidad, ¿cierto? Y este virus, ¿cierto?, que es fatal. Fatal de fe en Dios, ¿cierto? Porque
arma barreras, ¿cierto? Hace que la falta de fe en el Señor se acreciente. El Señor nos dice, los voy a bendecir, los voy a ayudar, voy a estar con ustedes, ¿cierto? Y cada vez, iglesia, se lo decía a una iglesia de las que superviso, en su amén está la bendición. Cuando uno dice amén, uno está recibiendo la bendición. Cuando uno dice sí, así es, Señor, uno está recibiendo la bendición. Pero cuando uno está así, ¿cierto? Y no dice nada, y mueve la cabeza, y es así, no hay un recibimiento. Escúchame, en tu sí y en el amén está la bendición. Que el Señor te bendiga. Pero este segundo virus, ¿cierto? Que se introduce muchas veces en la iglesia. Estoy hablando no de estructura, ¿cierto? Estoy hablando de personas. En la iglesia. Se introduce en la iglesia, ¿cierto? Y no nos hace creer y pensamos que Dios tal vez no puede hacerlo, que Dios tal vez no tiene el poder, que tal vez Dios no tiene como la autoridad para hacerlo. Escucha, al Dios que servimos resucitó a los muertos cuando llevaba 4 días. Y cuando su hermana se acerca y le dice, sí, va a resucitar el día de la resurrección. Y él viene y le responde esto, no te he dicho que si creyeres, verías la gloria de Dios. Que si creyeres, verías la gloria de Dios. Él estaba ahí. Podía hacer, Jesús puede hacer lo que quiere, donde quiere, a la hora que quiere y como quiere. Se dirigió al Padre, le dio gracias porque siempre lo oye, porque le responde, y llamó a aquel que llevaba 4 días, aquel que nadie creía que podía resucitar. Jesús lo levantó de los muertos. Escucha, lo levantó de los muertos, lo resucitó, los testigos lo vieron. Mientras todos iban a acompañar, ¿cierto?, a sus hermanas a llorar, Jesús venía. Escucha, para dar alegría, porque lo que no tiene solución para el hombre ni para la mujer, en Cristo está la solución. Dios tiene la solución, pero ¿saben lo que hay que hacer? Hay que creer. Iglesia, hay que creer. Sí, hay que creer. Mateo, ¿cierto? El libro de Mateo, ahí en el capítulo 13, una parte tan triste del Evangelio. Jesús está en Nazaret. Y dice la palabra del Señor en el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sí, a causa de la incredulidad. Y las consecuencias de la incredulidad, de no creer, es que no hay respuesta. Porque las respuestas están para los que creemos. No están para los que dudan y menos para los que no creen. Las respuestas están para los que creemos. No hizo muchos milagros allí por causa de su incredulidad. ¿Y sabes por qué muchas veces no ves cosas que son extraordinarias, maravillosas, hermosas en tu vida? Porque no le crees a alguien que tienes que creerle. Escucha, hay gente que se va a ver las cartas y la bruja le dice, a usted le va a pasar tal cosa, o le está pasando tal cosa, o le está pasando, o le va a pasar, y la gente le cree. Y a veces, ¿cierto? Y vienen ellos y le dicen, y haga esto para que no le llegue tal cosa, haga esto otro para que no le llegue tal cosa. Iglesia, ¿sabes lo que dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema? Que este virus de la incredulidad muchas veces nos hace pecar. Pone barreras para no creerle a Dios, pone barreras para perder nuestra fe, pone barreras, ¿cierto?, para dudar. Y este virus, ¿cierto?, también es contagioso. Porque de repente el hermano le dice, ¿cierto?, al hermano, oye, ¿sabes que esto hizo el Señor? O esto me dijo el Señor. Y el hermano viene, ¿cierto?, el espiritual, el predicador, el que, ¿cierto?, se llega a quedar ronco predicando, le dice, ¿y usted cree que va a ser así? Y está contagiando, ¿cierto?, aquel que está creyendo con duda.
Y cuando Dios promete algo, iglesia, el tiempo de Dios, que es perfecto, a su tiempo Dios lo va a cumplir a cabalidad. Y Dios lo va a hacer. Oye, Israel tuvo que andar 40 años por la incredulidad. Lo que era en 40 días, se demoró 40 años, porque la incredulidad alarga los tiempos. La incredulidad, ¿cierto? Alarga los tiempos y alarga los tiempos. Pero cuando se cree, las cosas del Señor son muchas veces en el momento, otras veces son al otro día, otras veces son a la semana, otras veces son al mes, otras veces son al año, pero llega un momento en que Dios lo que promete, lo cumple. ¿Y quiénes alargan los tiempos? Somos nosotros por no creer. Somos nosotros por no creer. Por eso, iglesia, en este día cree. Cree en el Señor. En este día cree. Dígale a su hermano del lado, cree. Dile, cree en el Señor. Dile, cree en el Señor. Díselo. Sí. Dile otra cosa más. Los que están sentados de derecha a izquierda, ¿cierto? Díganle a su hermano, créele, Dios lo va a hacer. Y el otro, el que está a la izquierda, dile a tu hermano, amén. Dile a tu hermano, el que está sentado al lado tuyo, a la derecha. Dile, créelo, Dios lo va a hacer. Que el otro te responda amén. Que el otro te responda amén. Ahora el que está a la izquierda, dígale a su hermano que está a la derecha, créelo, Dios lo va a hacer. El otro que te responda amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios lo va a hacer. Es que es tan difícil, Dios lo va a hacer. Es que es imposible, Dios lo va a hacer. ¿Lo crees? Contágiate de esto, de creerle a Dios. Contágiate de esto, de creerle al Señor. No te contagies de la incredulidad. Que el que no cree no venga donde ti y te diga, oye, no creo que pase esto. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No hizo muchos milagros porque ellos dudaron por causa de incredulidad. Pero cuando se le cree a Jesús, cuando se le cree a Dios, hay cosas que son extraordinarias y que pasan. ¿Sabes para quién? Para el que cree. Te pregunto, y la palabra del Señor nos pregunta en esta hora, ¿lo crees? ¿Lo crees? Da gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El tercer virus que hay, ¿sabes cuál es? El descontento. Hay gente que no está contenta con nada. No está contento con nada, ¿cierto? Pero está con desacuerdo con todo. Hay gente, ¿cierto?, que no está de acuerdo con nada. Y el que no está de acuerdo con nada, ¿cierto?, el que está descontento, hace lo que quiere, ¿cierto? Vive de emociones, ¿cierto? Y se emociona y después anda. El descontento, ¿cierto?, es bueno para criticar, pero malo para hacer, ¿cierto? Y este virus, ¿cierto?, que contagia, que es el descontento, mire lo que pasó en Números capítulo 21, del 1 al 7. Israel, iglesia,
Israel vio cómo Dios lo sacó con mano poderosa. Vio cómo pasaron las plagas y ellos no fueron tocados. Las moscas, las ranas, ¿cierto? La úlcera, los piojos, ¿cierto? Los piojos. Algunos dirán que será eso, ¿cierto? Ahora se llama pedicure. No, pediculosis. La pedicure es otra, ¿cierto? La pediculosis, ¿cierto? Y antes nos echaban parafina en la cabeza y nos ponían un paño. Y a otros le echaban tana, ¿cierto? Y le ponían un Y otros, ¿cierto? Le pasaban un cepillo, un peine de metal, ¿cierto? Y ahí salían. Y otros los sacábamos con una escobilla de lavar ropa. Y nos entreteníamos ahí matando piojos, matando piojos. Y pensábamos que éramos lo único. No, si viene de allá, de Egipto. De Egipto vienen los piojos. ¿Y de dónde viene usted? Allá. Listo. Escúcheme. Israel vio cómo el Señor, mira, mandó tinieblas y en la casa de los hebreos había luz. Las aguas se convirtieron en sangre, pero en los pozos de los hebreos el agua estaba limpia. Vinieron las úlceras, a los hebreos no les pasó nada. Vinieron los piojos, no les pasó nada. Vinieron las moscas, no les pasó nada. Las ranas, no les pasó nada. Nada, pasó el ángel de la muerte. Ellos tomaron sangre de un cordero, ¿cierto? Pintaron sus tindeles con la sangre. Pasa el ángel de la muerte, atacó a Egipto y a ellos no. Y esa misma noche tenían que estar preparados, vestidos, listos, porque salían de Egipto. Tenían que salir. Salen de Egipto, ¿cierto? Llegan al lugar del Mar Rojo, el ejército viene atrás, el mar está adelante, Moisés toca con la vara el mar, ¿cierto? Y las aguas se abrieron y pasaron en seco, dice la Escritura. Pasó, y todo eso lo vio Israel. Mientras pasaba, ¿cierto? Las columnas de agua, los tiburones tal vez ahí, las ballenas, los pescados, ¿cierto? Viendo todo, y Israel pasando. Cruzaron el mar, lo vieron, lo vivieron. Vieron todas las maravillas que el Señor hizo con ellos. Pero mira lo que dice el capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo votos a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, este compromiso que estaba tomando, y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa, cierto, destrucción. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo, ¿cierto?, contra Dios, el descontento, y contra Moisés. Y le hacen esta pregunta a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? El descontento. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, o sea, no está contenta nuestra alma, tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, contra Moisés. Ruega a Jehová
que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés, el pastor, oró por el pueblo. Porque a veces el descontento llega a la iglesia. ¿Y saben lo que pasa? Contagia. Porque es un virus que contagia. Y el contagio, ¿cierto? El descontento, con el descontento hay obstáculos. Era mejor estar en Egipto. Porque acá el pan que nos das es muy liviano, no tiene gusto, es malo. No lo queremos. Porque queremos, ¿cierto?, el pan de otro lugar. De uno que grite, que zapatee, ¿cierto? Que diga, Jehová te va a bendecir. Y tenga una voz ronca, ¿cierto? Y que te haga así y te tires para atrás. Y nos fascina, ¿cierto? Y seguimos el de allá, y seguimos el de acá, y seguimos el otro, y el otro, y el de allá, y vita al predicador, mi pastor, y esto, y todo. Escúchame una cosa, ese jamás va a orar por ti. ¿Sabe por qué? Porque ni te conoce. Porque si te conociera, tampoco oraría por ti. Pero tiene uno que ora por ustedes. Tienen a unos que oran por ustedes. Oiga, y el descontento pone obstáculos, pone problemas. ¿Y sabe a lo que Dios nos invita? Es a avanzar. Estar contento con todo. Contento con todo. Con todo lo que el Señor nos da. O sea, ¿quién de los que estamos aquí no nos gustaría tener una buena situación económica? Que no nos faltara nada, que no tuviéramos que andar trabajando tal vez horas extras, que no tuviéramos que tener doble trabajo, que ojalá trabajáramos hasta las 2:30 del día, ¿cierto? Y en la tarde poder descansar, ir al mall, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría la vida así? ¿Cierto? Que la casa nuestra tuviera piscina, ¿cierto? Sí, pues, con un quitasol, ¿cierto? Que diga Cristo vive y no que diga cristal. Y estar ahí, ¿cierto? Echadito para atrás, en la piscina, nos dio calor, al agua. Al agua, Pato, ¿cierto? Al agua. ¿A quién no le gustaría? ¿Cierto? Subirnos a un buen auto, ¿cierto? 2025. Antes que llegaran, ¿cierto? Ya tener, ¿a quién no le gustaría? Iglesia, pero te digo algo, hay cosas que jamás vamos a tener. Y hay cosas que jamás vamos a tener, que tal vez las anhelamos, ¿cierto? Y que son materiales y que jamás las vamos a tener. Y eso, ¿cierto? Tal vez va a producir descontento. A mí me hubiera gustado estudiar esto, no lo logré, nunca lo hice, nunca aquí, nunca allá. Pero ¿sabes qué, iglesia? Deberíamos estar agradecidísimos del Señor. Agradecidísimos del Señor. Porque hemos visto cómo el Señor abrió el mar. Y alguien dirá, no, nunca lo he visto. Yo lo vi el día en que el Señor me abrió el camino de la gracia. Y me metió en el camino de la gracia. Y me dijo, no eres salvo por obras, porque por obra tus obras son malas, son juleras. Eres aquí, eres allá. Y cuando caminábamos, ¿cierto?, al lugar santísimo, los mandamientos nos acusaban, la ley nos acusaba y no podíamos tener salvación. Y vino el Señor en la cruz y abrió el camino de la gracia. Y hoy día somos salvos por gracia. Iglesia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo del Señor. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga soy mejor que el otro. Pero cuando no vienen todas las cosas que anhelamos, muchas veces viene el descontento, viene la incredulidad, viene la apatía. Y no nos sentimos contentos y no nos damos cuenta cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y que lo que más debería tenernos contentos es que hoy día vamos al cielo, que somos redimidos por la sangre del Cordero, bendita sangre del Cordero.
Bendito sacrificio de Cristo. Bendita cruz, bendita sepultura cantábamos. Pero más bendito el que murió por mí. Es Jesús, iglesia. Es Jesús. Bendito es el Señor. Sí. Nos mandaron a usar mascarilla. Nos mandaron a vacunarnos. Nos mandaron a guardarnos y nos dijeron, no salgas. Y todas esas cosas las hicimos para no contagiarnos y nos contagiamos igual. Y nos contagiamos igual. Escucha, iglesia, pero hay algo que podemos hacer para estos virus, ¿cierto? La apatía, la incredulidad, el descontento. Para estos que están contaminados con el virus, nosotros podemos hacer algo. No es agarrarlos a patas, ni mechonearlos. Tenemos que cerrar nuestros oídos y nuestro corazón y nuestros ojos y pedir al Señor que de ellos tengan misericordia y que por una vez, ¿cierto?, tengan un encuentro personal con el Señor. Porque los que hemos tenido el encuentro personal con el Señor, estamos contentos con todo. Estamos contentos con todo. ¿Y dónde hacen servicio? En un gimnasio. Y estamos contentos con todo. Porque en el gimnasio está el Señor. Porque en el gimnasio hemos visto la gloria del Señor. No porque seamos mejores que otros, ¿cierto? Porque aquí, porque allá, porque somos el Arrayán. Conténtate con esto. Eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que tu título diga eso. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el nombre de la iglesia, y escúchame, da lo mismo, iglesia. ¿Y qué pasa si nos llamamos La Pincoya? ¡Ay! Y si nos cambian el día de mañana y nos dicen, Pastor David, ponga La Pincoya a su iglesia. ¡Oh, no! Mi obispo no. ¿Pero cómo se le ocurre? Si el nombre da lo mismo. Iglesia, el nombre da lo mismo. ¿Saben lo que importa? Que el Señor esté. Eso es lo que importa, que el Señor esté. No los nombres. Porque si tuviéramos que ponerle un nombre, le pondría yo un lugar de refugio. ¡Ay, sacrilegio! ¡Uy, aberración, Señor! Me voy de la iglesia. Y eres salvo por la sangre del Cordero, no por el nombre de la iglesia. Eres salvo porque Dios tuvo misericordia, no por quién eres. Eres salvo por gracia, porque Dios te miró a misericordia. Y no porque tengas una buena situación. No, eres salvo porque Dios ha tenido misericordia. Y somos salvos porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas y de nosotros. Por lo tanto, iglesia, en este lugar, el nombre que tengamos, la gloria será del Señor. ¿O usted cree que Dios calla el cielo y dice, shh, a ver, arcángeles, querubines, ángeles callados que está cantando el Arrayán? Ya, a ver, va a cantar el coro del Arrayán, así que todo el cielo guarde silencio. Y son millares y millares. ¿A dónde la vanagloria de algunos por allá? En vez de estar agradecidos y vivir en la humillación, dando gracias al Señor, porque el lugar más alto que podemos tener es a los pies de Cristo. Aleluya al Cordero. Bendito es el Señor. Iglesia, no te contagies. Iglesia, no te contagies. No nos contagiemos con esos levantados, ¿cierto? Con esos altivistas, con esos que creen que la gloria es de ellos. No te contagies con eso. Contágiate con esos que adoran al Señor, que cuando alaban al Señor y ungen al enfermo, el enfermo es sano. Contágiate con esos que tienen sueños y que te dicen, Dios me mostró esto, alégrate con esos. Con aquellos que levantan sus manos y alaban al Señor sin importar quién está al lado. Contágiate con ellos. Sirve al Señor con alegría.
Sirve al Señor con alegría. Y si lo crees, iglesia, veremos la gloria del Señor. Del Señor en la gloria, del Señor en la honra. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, agradecemos, perdón, y estamos agradecidos por el consejo de su palabra, Dios eterno. Gracias porque usted es bueno, gracias porque usted es fiel, gracias porque en usted confía nuestro corazón, Señor, y en usted reposa nuestra alma. Libre nuestra alma de estos virus, Señor, contagiosos y malos, Señor, que destruyen. Líbrenos usted, Señor, líbrenos de la apatía, Señor, que endurece el corazón, que nos aleja de usted, que no nos deja, Señor, estar cerca de usted. Líbrenos de la incredulidad y ayúdanos, Señor, a creer. Señor, ayúdenos a creer. Líbrenos, Señor, del descontento, Señor. Señor, de no estar conforme con nada, de ser buenos para criticar y no hacer. Líbrenos usted. Pero ayúdenos, Señor, ayude nuestra alma. Señor, ayúdela y líbrela de estos virus. Y ayúdenos a nosotros, Señor, a ser empáticos. Señor, a poder estar, Señor, en los lugares que usted nos necesita, en las labores que usted nos necesita, en las tareas que usted nos necesita, Señor, porque hay una sola cosa que nos acompaña, es su misericordia. Señor, ayúdenos a creer en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de las situaciones difíciles. Ayúdenos a creer, usted estará ahí. Señor, ayúdenos, Señor, a estar contento con todo lo que tenemos, con todo lo que nos ha dado. Señor, a poder creer que todo ha sido por su misericordia. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Rogamos su bendición a ella en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre.